norma se actualiza cada año. Ya hay muchos colegas que a veces me dicen, Jonathan, ¿por qué la norma de la contabilidad? Por ejemplo, salió una norma nueva que se llama norma NIF 18. Es una norma muy compleja en la contabilidad. Entonces, ¿qué es lo que hace la contabilidad? La contabilidad se maneja siempre y se actualiza siempre las normas. Todos los años se actualizan las normas. Eso es la parte de la contabilidad. La contabilidad siempre se maneja lo que es activo, pasivo y patrimonio, que más adelante vamos a mirar. Ok, seguimos. Áreas de la contabilidad. Ok, áreas de la contabilidad. La área de contabilidad tiene muchos factores, como por ejemplo, dice, las áreas de estudio de la contabilidad pueden clasificarse según diversos criterios. Primero, la macrocontabilidad de agregados económicos, Producto Interior Bruto, PIB, balanza de pagos, rentas nacionales, etcétera, referido a cualquier ámbito territorial mundial. 2. La microcontabilidad de empresas, administraciones y otras entidades consideradas de forma individual. Ok. Nos preguntamos qué significa el PIB, el Producto Interno Bruto. El Producto Interno Bruto creo que hoy está al 7%. ¿Sí? A veces baja, a veces como tal sube, ya, por la economía que vaya produciendo el país, del Producto Interno Bruto. Entonces ya miramos que la contabilidad se basa también en la economía. Por ejemplo, hay falta la macroeconomía. Entra, que es el tercer factor. No lo vemos, pero sí en la que es la macroeconomía. Ok. Sí. Sí. Según el ámbito de circulación económica, objeto de estudio, la contabilidad externa general o financiera centrada en las actividades y relaciones de la entidad contable con su entorno de deudores y acreedores, compra y gasto, venta y otros ingresos, pagos y cobro, etc. Su objetivo es informar sobre la riqueza o patrimonio de la entidad de sus variaciones. La contabilidad interna, analítica o de costes, centrada en el proceso de transformación económica interna, consumo y costo de transformación de materias primas en productos, consumo y costes por actividades, etc. Su objetivo es estudiar los sistemas y procedimientos de determinación de los costes de productos, actividades y servicios. Ok, nos preguntamos, ¿qué es la contabilidad externa, general o financiera? La contabilidad externa, miramos lo que es la parte fundamental, lo que es la parte financiera. ¿Qué son los estados financieros? Ya, la contabilidad financiera. Ya, la contabilidad financiera puede ser algo externo, puede ser un banco que es un acreedor, un proveedor. Esa es la contabilidad financiera, contabilidad externa. Ya, cuando hablan escuchen sobre la contabilidad financiera, es algo externo, ya, que se maneja lo que es proveedores, acreedores, ¿sí? Todo relacionado a algo externo. Y la contabilidad interna, analítica o de costes, es sobre la contabilidad, se maneja mucho lo que es los costos, la contabilidad de costos. Cuando te escuchen la contabilidad de costos, esa es la parte interna de la contabilidad de una empresa. Contabilidad de costos, contabilidad administrativa, ¿sí? Eso es lo que es contabilidad administrativa y contabilidad de costos son partes fundamentales internas de la empresa, ¿ya? Donde vienen la materia prima, la mano de obra directa, son partes internas de la empresa. Ok. Seguimos. Según el tipo de entidad a la que se refiere la información. Una, contabilidad privada. ¿Me escuchan? ¿Sí? Estoy leyendo. Sí, señor. Ok, va. Sí, pronto estaré solo aquí.
Ok, según el tipo de entidad a la que se refiere la información. Contabilidad privada refiere a la contabilidad de las entidades mercantiles, sociedades anónimas, de responsabilidad limitada, etcétera, o empresarios individuales. 2. La contabilidad pública, referida a la contabilidad de entidades del sector público, ayuntamientos, diputaciones, comunidades autónomas, etcétera. La contabilidad de entidades no lucrativas, referida a este tipo de entidades, asociaciones, organizaciones no gubernamentales, etcétera. Ok, entonces le preguntamos, o sea, ¿qué es la contabilidad privada? La contabilidad privada miramos en las partes de empresa, ya, por ejemplo, una empresa privada, sociedad anónima simplificada, SAS. Entonces son empresas privadas referidas a la contabilidad privada. Ok. La segunda, la contabilidad pública. A veces nos preguntamos qué es la contabilidad pública. Son ejes gubernamentales de las entidades públicas. Por ejemplo, el distrito, son contabilidades públicas donde llegan la industria de comercio, el catastro, que es el predial, todo lo que es referido al área gubernamental del Estado. Ya, todo lo que es entidad pública, ahí se maneja lo que es mucho de la contabilidad pública. Ok. La contabilidad de entidades no lucrativas, referida a este tipo de entidades, por ejemplo, una que no sea no lucrativa, pero miramos las asociaciones, como por ejemplo una fundación, fundaciones comunales, manejan lo El que es SENA. exactamente el SENA, claro que sí. Todas las asociaciones del gobierno entran más bien la contabilidad de entidades lucrativas. Ok, sí. Según el objeto de estudio, según el objeto del estudio, análisis contable, estudio de las técnicas de análisis e interpretación de información contable o financiera. 2. Contabilidad, control de gestión, estudio centrado en la generación de información y el control de carácter interno útil para la gestión operativa estratégica de los negocios. 3. Auditoría contable. Es la revisión de la información contable de una entidad por parte de expertos contables independientes al objeto de verificar el cumplimiento de los principios y normas contables. 4. Contabilidad presupuestaria, perdón. Estudio de los procesos de elaboración de presupuesto y control de presupuestario. Bueno, estos son los factores pilares que manejan mucho la contabilidad. A veces miramos el análisis contable. A veces miramos el análisis contable, dice, estudio de la técnica de análisis, interpretación, información contable financiera. Bueno, el análisis contable es un análisis que miramos en los estados financieros, sobre todo en el estado de situación financiera. Miramos un análisis que viene, el análisis contable, que viene, análisis, bueno, es algo extenso, pero es un análisis que viene en dos partes. Ya, ok. Algo complejo, pero estamos dando una contabilidad, control y de gestión. El estudio centrado en la generación de información y el control de carácter interno útil para la gestión operativa y estrategia de los negocios. La contabilidad y control de gestión, ahí miramos lo que es la auditoría. Todo lo referido al control de gestión, manejamos lo que es la auditoría, que es el tercer factor, que es la auditoría contable, que voy para allá. Ok. Autoría contable, usted se pregunta qué es la autoría. La autoría es la revisión de la información contable de una entidad por parte de expertos contables independientes al objeto de verificar el cumplimiento de los principios y normas contables. ¿Qué es la autoría? La autoría se maneja en dos factores.
auditores internos y auditores externos. La auditoría interna se encarga a auditar nómina, auditar lo que es caja menor, auditar lo que es todo el área de estado financiero de una empresa, auditoría interna. Pero ¿cuál es el otro auditor externo? Es la que vigila al estado financiero cómo está, si está bien fidedigno o no está bien fidedigno. Esa es la auditoría externa. Ya como mucho, por ejemplo, lo que es la auditoría interna lo maneja interna, un auditor interno lo puede manejar el contador puede ser un contador de una empresa, sí. La mayoría de auditores internos somos asalariados, más bien, el auditor interno es el asalariado de la empresa. El auditor externo son los contadores independientes, ya. Son los que van a mirar, vigilar cómo van los estados financieros de la empresa. El que da resultados más, todo, sobre todo entre el interno y el externo, el que da más resultados es el externo, ya, como tal. Sí, porque la auditoría interna la hacen los mismos funcionarios de la empresa. En Claro, cambio, la claro. auditoría externa, sí vienen, ¿cómo se le llama eso? Hay unas, como Hay una una firma escuela, sí, hay una firma de contadores una que se firma, encargan, eso, una sí, firma, una firma de que contadores que se encargan. son, son especialistas en contabilidad externa de la empresa. Claro, claro. Ellos son los que van a dar a mirar los estados financieros. Por ejemplo, los estados financieros, ¿cuáles son? Estado de situación. Bueno, por ahí dicen balance general. Es el más común, la palabra más común que hay. Pero como tal, la norma NIF de la ley 1421 dice que del 2009, la norma NIF cambia, ya no se dice balance general, sino estado situación financiera. Por la norma internacional de información financiera. Cambia ese nombre. Pero ya común dicen por ella que es balance general. Luego sí, el estado de resultado integral, cambio flujo efectivo, cambio de estado de patrimonio y notas. Son 5 cosas que verifica el auditor externo para ver si, como tal, eso lo hacen mejor dicho, cada un año. Ellos se encargan cada un año para ver cómo